Hola, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a dedicar este video a estudiar la composición de funciones, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que tenemos dos funciones, ¿sí? Una función f que va de un conjunto A en un conjunto B. Esto lo hace la función f. Y a su vez g que agarra el resultado que nos dio f, que está acá adentro, y lo lleva a un conjunto C, ¿no? La función g nos lleva desde un conjunto A a un conjunto B y la función la función f nos lleva del conjunto A al conjunto B y la función g nos lleva del conjunto B al conjunto C. Lo que nos interesa encontrar es la función que va directo desde A hasta C, lo que se llama la función gof. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? En realidad, esta función gof no siempre existe. Hay que, quizás haya que restringir algunas cosas, hay que pedirle algunas condiciones. Nosotros, como esto es para nivel secundario, esas condiciones las vamos a dar por sentadas y las vamos a dar por hechas y no las vamos a analizar, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, cuando hay una serie de condiciones que para la que la composición se pueda realizar, eso nosotros en el nivel secundario lo salteamos y lo damos como que las funciones que proponemos siempre las cumplen, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que tengo estas dos funciones, ¿sí? Ejemplo 1. La función f de x, que es 2x cuadrado más 3x, y la función g, que es la función 5x menos 1. Y queremos armar fog de x. Bueno, ¿qué es fog de x? Bueno, eso quiere decir que primero se hace la función g, que va desde A hasta B, y a ese resultado después se le hace la función la función f, que va de B en C. ¿Sí? Primero se hace la función g y a ese resultado se le aplica la función f. Esto quiere decir que lo que hacemos es hacer primero g, y una vez que hicimos g, meterla dentro de f. ¿A qué nos referimos? Si yo tengo un valor concreto de x, primero le hago g. ¿Qué quiere decir que le hago g? Le hago esta cuenta. Agarro el valor de x, lo multiplico por 5 y le resto 1. Eso me da un resultado. Y ese resultado ahora lo aplico en f, lo meto dentro de f. ¿Qué quiere decir eso? Elevo al cuadrado, multiplico por 2 y le sumo ese numerito que me dio por 3. ¿Sí? O sea, primero se hace la función, se aplica la función g y al resultado se le aplica la función f. Lo que sería hacer f con g adentro. ¿Y qué es f con g adentro? Bueno, viene a ser g, tomarlo como si fuese mi x y meterlo acá adentro, en las x de mi f. ¿Sí? O sea, tomar como que esta es mi nueva x y meterlo ahí adentro. Con lo cual va a quedar 2 por 5x menos 1. Todo esto lo vamos a hacer en color. 5x menos 1. Todo al cuadrado. Más 3 por 5x menos 1. ¿Sí? Y esto lo resuelvo. ¿Sí? Lo vamos a resolver acá abajo. Sería 2 por... Acá puedo aplicar el cuadrado del binomio. Que el cuadrado del binomio sería el primero al cuadrado. O sea, 5x al cuadrado. Más 2 por a, que es 5x, por b, que es menos 1. Más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien, achiquemos un poco esto primero. 2 por... ¿Qué va a quedar acá? Bueno, 25x cuadrado. Menos 10x más 1. Ese es el resultado del primer paréntesis. Y ahora vamos con el segundo. Bueno, tengo que hacer distributiva, ¿no? Entonces nos va a quedar 15x menos 3. Más 15x menos 3. 3 por 5x es 15x, 3 por 1, 3. Nos falta hacer la distributiva acá, que nos va a quedar 2 por 25x cuadrado son 50x cuadrado. 2 por menos 10, menos 20x. 2 por 1, 2. Más 15x menos 3. Por último, juntamos lo que se puede juntar. Menos 20x más 15x, que es menos 5x. 2 menos 3, que es menos 1. Esto es fog de x. ¿Sí?
Insisto, es importante analizar cómo trabaja FOC de X. Se supone que cuando yo hago, lo voy a hacer acá al costadito, se supone que cuando yo hago FOC de 1, ¿qué quiere decir FOC de 1? Bueno, yo agarro el 1, lo voy a hacer con los esquemas acá, los diagramas de Venn. Yo agarro el 1 y primero le aplico G. Y me va a llevar a un resultado. Y ese resultado, ahora le tengo que aplicar F. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? A ver, sería hacer F de G de 1. ¿Y qué es G de 1? Bueno, agarro G de X. Si mi G de X es 5X menos 1. G de 1, ¿qué es G de 1? Bueno, acá tenemos, esto era mi G de X, ¿no? Que la copié de vuelta acá. ¿Qué es G de 1? Bueno, es 5 por 1 menos 1, o sea que es 4. Bueno, ese resultado es el que está acá, 4. Y ahora ese resultado me lo agarra F y me hace F de 4. ¿Y F de 4 qué sería? Bueno, mi F es esto. Esto es mi F. Entonces es 2 por 4 al cuadrado, 2 por 4 al cuadrado, más 3 por 4. Que eso es 16. 16 por 2 son 32. 32 más 12 son 46. Ese es el resultado final de FOC de 1. Bueno, la formulita que yo encontré me lo va a dar de 1. De una. O sea que si yo hago FOC de 1, acá abajo, FOC de 1 es 50 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 menos 1. Esto queda 50 menos 5 menos 1. 45 menos 1, ¿sí? Que es 44. Hay un error en algún lado, ¿verdad? Eso habría que revisarlo. No debería dar, ¿no es cierto? Tiene que haber un error en algún lado. Ah, no, acá. 32 más 12 son 44. Ahí está, coinciden los dos resultados, ¿sí? Efectivamente. Bueno, y eso, acá no sería 46, sería 44. Eso es lo que hace la composición. En lugar de hacer este paso a paso, hace directo lo que va de acá hasta acá, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría que veamos un ejemplo más, que lo vamos a hacer aquí atrás, ¿sí? Ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a suponer que tenemos la función f, que es 2x más 3 sobre x más 1, y la función g, que es 3 medios x más un cuarto. ¿Sí? Entonces vamos a armar lo que se llama GOF. ¿Qué es GOF de X? Bueno, es tomar G y meterle adentro F de X. O sea, es esto, F, meterlo adentro de G. ¿Sí? Entonces, este F que tengo acá sería mi X. Y esto va a parar acá adentro. A mi X. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Sería 3 medios por 2x más 3 sobre x más 1 más un cuarto. Esa es GOF de X. Y ahora empiezo a resolver. Bueno, ¿cómo resuelvo? Acá multiplicamos lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. O sea que sería 3 por 2x, 3 por 3, 2 por x, 2 por 1. 3 por 2x son 6x, más 3 por 3 son 9, sobre 2 por x son 2x, 2 por 1 son 2. Eso más un cuarto. ¿Sí? Ojo con esto, si acá en realidad hubiera un solo número, por ejemplo 5, es 5 sobre 1. Y 5 es la distributiva arriba, 1 la distributiva abajo. ¿Sí? Cuando llegué hasta acá, hay que resolver esa suma entre estas expresiones algebraicas. Y hay que utilizar lo que se denomina lo que se llama denominador común. El denominador común, que al igual que las fracciones, yo lo puedo tomar multiplicando estos dos.
¿Sí? Es más, vamos a hacer una pequeña analogía. Vamos a suponer que yo tengo 3 medios más un tercio. El denominador común es 6. ¿Cómo lo saqué? Bueno, hice 2 por 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería en este caso? Hago 2x más 2, todo por 4. Multiplico los dos denominadores. Una vez que tengo el denominador común, ¿cómo sería acá? Bueno, este resultado, esto dividido 2, y eso lo multiplico por 3. Acá es lo mismo, esto, dividido esto. Bueno, pero si hago todo esto dividido esto, el 2x más 2 se me va a ir, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar 4 por lo de arriba, 4 por 6x más 9. Es esto dividido esto, el resultado por esto. ¿Sí? Entonces va a quedar 4 por 6x más 9. Más. Ahora hacemos esto dividido esto. Y el resultado por 1. Ahora cuando yo divido por 4, el 4 se me va y me queda 2x más 2 por 1. Que lo vamos a escribir. Esto lo voy a hacer más para acá. ¿Sí? Entonces queda 2x más 2 por 1. Ojo acá. En este caso no hay problema porque hay un más en el medio. Pero si hubiese un menos, hay que tener mucho cuidado con lo que sigue. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo? Lo que voy a hacer es desarrollar estas cuentas que nos quedaron, ¿sí? Arriba y abajo. Abajo va a quedar 8x más 8. Y arriba va a quedar 24, hay que hacer distributivas, ¿no? 24x más 36 más, y cuando hago la distributiva me queda 2x más 2. Si esto en vez de un más fuese un menos, lo tengo que dejar entre paréntesis y cambiar los signos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Sumo lo que se puede sumar. 24x más 2x son 26x. 36 más 2 son 38. Y abajo queda 8x más 8. Esto es gof de x. ¿Sí? Bueno, a ver, un par de preguntas antes de que termine el video. Voy a volver al caso atrás, ¿no? Esto era fog de x con f y con g. Ahora miren lo que pasa si yo tomo, que lo voy a hacer acá arriba chiquitito, gof de x. Que lo voy a hacer acá arriba. Gof de x es g metiendo dentro de g a f, ¿no? Bueno, pero mi f, ¿quién es? Mi f es esto. Mi f es esto. Y esa x la voy a meter acá adentro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 5 por, entre paréntesis, todo eso. O sea, 5 por 2x cuadrado más 3x, porque esto es mi nueva x. Y la meto acá adentro. 5 por 2x cuadrado más 3x. Todo eso menos 1. ¿Todos de acuerdo? Ahora, ¿qué hago? Distributiva, 10x cuadrado más 15x menos 1. Y no puedo achicar más. Eso es gof de x. Ahora, miren lo que quedó. Miren lo que quedó gof. Y miren lo que quedó fog. ¿Son iguales? No, no son iguales. Fog es distinto de gof. Fog de x es distinto de gof de x. No dieron lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir ahí? Que entonces la composición de funciones no es conmutativa. No es conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutativa? Que cuando yo hago la operación en un orden, da lo mismo que si la hago en el otro orden, ¿sí? Por ejemplo, la suma de números naturales es conmutativa porque 2 más 4 da lo mismo que 4 más 2. Acá eso no sucede, ¿sí? Bueno, esta es un poco la idea de composición de funciones. La idea es que, bueno, hemos visto dos ejemplos y hemos analizado la composición. Los dejo que mastiquen un poco el tema, que lo dijeran y vemos algunas dudas en las plataformas, ¿sí? Un gran saludo a todos.